Buenas noches. Hoy vamos a presentar la exposición de la materia Psicología Social sobre la violencia intrafamiliar en Ciudad Bolívar, Bogotá, teniendo en cuenta las diapositivas del trabajo anterior. Mi equipo está conformado por Viviana, Anderson, Alejandra y mi persona, Valeria. Buenas noches. Mi nombre es Viviana Correa y les voy a compartir un poco acerca de la introducción de este trabajo. La violencia intrafamiliar se presenta y ocurre entre los miembros de la misma familia. Se puede presentar violencia física, violencia psicológica, sexual, pero también se puede evidenciar violencia económica. Cada uno de estos tipos de violencia genera grandes traumas en las personas que lo han vivido. Para esta actividad decidimos enfocarnos en esta problemática, ya que es uno de los fenómenos sociales que más afecta a nuestra sociedad. Por estadísticas de la Secretaría de Salud de Bogotá, solo en el año 2022 en, se evidencia que el 14% de la población de Ciudad Bolívar sufrió o presentó alguna ocasión o algún caso de maltrato intrafamiliar. Después de realizar esta investigación, podemos concluir que al desarrollar estrategias de prevención y cuidado, podemos mitigar este fenómeno de violencia en las familias. Buenas noches, mi nombre es Alejandra Borges. Bueno, diagnosticamos o cómo hicimos el diagnóstico. La primera fase fue la formulación del problema central. El problema central es la violencia intrafamiliar. ¿Cómo llegamos a eso? Buscando pues los principales problemas que son las carencias de recursos económicos y así identificando algunas otras como baja autoestima, maltrato patrimonial y económico, aislamiento social. En el segundo paso identificamos los principales problemas. ¿Cómo llegar a una violencia intrafamiliar? La violencia intrafamiliar no es solo violencia física, también puede ser emocional, conductual y psicológica. Nosotros como grupo hicimos un estudio cómo identificar un caso de violencia intrafamiliar. Primero, identificamos que estos episodios pueden ser recurrentes, son intencionales, tienen un acto de poder, de sometimiento, llegan a veces a ser la muerte. Las causas y efectos puede ser muchas veces la falta de educación, bajos recursos, la cultura donde crecemos, la desigualdad social, económica. Los cambios de humor son uno de los efectos que más se presenta en la violencia intrafamiliar. También trae traumas emocionales como son a los niños, jóvenes, adultos de la familia. También lo hemos reflejado mucho en los niños en problemas académicos, baja productividad también en los empleos o trabajos de las personas. Esta violencia afecta pues todo lo emocional como ser persona. El paso 4 es la propuesta de intervención. Bueno, las propuestas de intervención, la primera es intervención orientada por el ente público territorial de la localidad de Ciudad Bolívar. Esto quiere decir que hemos de buscar a la alcaldía local. Esta nos ayudará a el segundo paso, que es llevarnos donde los líderes sociales, juntas de acciones comunales y el ICBF. Esto nos ayudará a escuchar las propuestas de ellos. En el tercero, sería una capacitación de recursos humanos para promover sensibilización de las víctimas y sus agresores. Y el cuarto sería promover el diálogo pacífico en las familias y comunidades. Esta parte es muy importante ya que debemos de conocer todo sobre estas familias para poder llegar a una solución. Evidentemente que luego de haber tenido estas propuestas es cuando venimos a desarrollar un plan de acción, un plan de trabajo. Es a donde se quiere llegar, ¿sí? Obviamente que es la violencia intrafamiliar, ¿sí? Pero es importante nosotros recalcar o catalogar pues una formación, un desarrollo de las propuestas que hemos planteado para así evitar esta violencia intrafamiliar en esta localidad de Ciudad Bolívar, ¿sí? Entonces, en esta localidad también la idea es prevenir pues esos daños
que se producen a futuros en las víctimas que vienen sufriendo esta violencia, ¿sí? Por lo tanto, se implementa también la edificación de comportamientos violentos, ¿sí? Del agresor y pues trabajar de alguna manera la conducta de estos individuos que vienen presentando esta violencia, esta conducta, ¿sí? Por lo tanto, es importante el reeducar a esta población, pero al igual también yendo a la base. Bueno, nosotros hicimos un manejo de caso. Primero fue la planificación y el desarrollo de prevención del maltrato intrafamiliar. Lo primero que hicimos fue un acercamiento a las entidades públicas para que nos brindaran pues una estadística de cuántos casos se presentaban en la localidad de Ciudad Bolívar y por qué se presentaban. Después de estudiar esos casos y esas estadísticas, hicimos una elección del método, por qué el tipo de problemática, y elegimos algunos métodos de investigación y de censos de observaciones para poder llegar, pues para hacer o llegar o a prevenir estos casos. Hicimos un registro de comportamientos, ¿cómo lo hicimos? Observando, escuchando, con censos, entrevistas a los familiares o familias de la localidad. Con esos censos y esas entrevistas nosotros obtuvimos unos resultados. Estos resultados nos dieron un análisis y nos pudimos hacer un objetivo y qué queríamos hacer para solucionar o para mitigar esa violencia. Nosotros lo hicimos también, pues ingresamos a las comunidades con publicidad preventiva, hicimos folletos, vallas publicitarias, utilizamos los medios virtuales que son muy importantes y también investigamos en campo, llegando con las familias, con las mamás cabezas de hogar, con los chicos de integración social, en las comunidades también, lo que es juntas de acción comunal, pues todos los entes sociales y comunitarios de esta localidad nos ayudaron a llegar para manejar ese caso. También nosotros hicimos una investigación teórica, nos apoyamos de pensadores, psicólogos y algunos escritores de la psicología social y también de violencia intrafamiliar. Podemos ver acá unos pensadores o psicólogos. Bien, uno de estos primeros pensadores es como Leonard Walker, ¿sí? Que implementa estas fases, ¿sí? de la violencia, que nos da a conocer las fases de la violencia y que componer de tres momentos, de tres fases, ¿sí? La primera, en la que es la acumulación de enojo, de tensión, ¿sí? Es en ese primer momento en que se produce la violencia. Ya en la segunda fase, pues es el incidente, la agresión, ¿sí? Cuando ya se comete esa agresión física o verbalmente. Y por último, pues es cuando ya se llega a esa reconciliación o ampliamiento del comportamiento en cuanto cada persona es consciente de la realidad en la cual está implicada, ¿sí? Es cuando reconoce que pues quizás no ha actuado bien o en su debido caso también reconoce la tensión o que se ha dejado llevar por cierta ira o rabia. Como también tenemos a Becker o Luckman, ¿sí? En una perspectiva en la cual se radica en la historia personal de la persona, ¿sí? Como buscando una base, llegando hacia dónde pudo provocarse quizás los inicios de esta violencia, ¿sí? Porque todo tiene una razón de ser. El actuar de cada persona tiene una razón de ser y es una de las propuestas o teorías que nos basamos para llegar a este fin de la violencia.
También tenemos a Jorge Corsi, licenciado en Psicología. Nos basamos en los libros que ha escrito: Violencia masculina en la pareja, Maltrato y abuso en el ámbito doméstico y violencia social. Acá Jorge nos muestra que la violencia intrafamiliar no solo es hacia la mujer o hacia los menores, también tiene que ver con la violencia masculina. El hombre también revive o puede someterse a esa violencia. Muchas veces nosotros juzgamos, no, un hombre es un poco más fuerte, no, ellos también sufren de esa violencia. Entonces Jorge nos ayuda y nos dice, bueno, acá hay una investigación de por qué la violencia doméstica o intrafamiliar también recurre o le ocurre al género masculino. También hicimos unas cadenas de problemática identificando qué es primero la violencia intrafamiliar, por qué se causa, los antecedentes de las causas. Ahí nos vamos a analizar psicológicamente al agresor y los efectos de esa violencia. Entonces, pues esta cadena de la problemática nos sirvió para llegar pues a unas conclusiones para poder hacer un trabajo en campo perfecto. Entonces, Elena es una antropóloga. También esto está enfocada en niños, en jóvenes en situación de calle y de violencia y explotación sexual. En la localidad Ciudad Bolívar, identificamos una problemática muy grande de las personas que viven en situación de calle y más en los jóvenes. El tema de prostitución a las niñas o a las mujeres. Entonces, pues ella, la antropóloga, nos ayudó a intervenir en ese ámbito de los chicos o personas en situación de calle con violencia de explotación sexual. Bueno, luego de una ardua investigación podemos llegar y sacamos algunas conclusiones. Podemos concluir que al desarrollar funciones técnicas o estrategias nos ayudan a tratar y mitigar en las familias vulnerables el fenómeno de la violencia intrafamiliar. Otra de las conclusiones observamos en el estudio de la comunidad víctimas de violencia intrafamiliar, posee riesgos de personalidad que los demás pueden etiquetar o encuadrar en un sustantivo o un adjetivo. También podemos abordar la problemática de la violencia intrafamiliar con profesionalismo, buscar soluciones concretas para prevenir y erradicar este problema. La violencia intrafamiliar es un problema social que todos debemos conocer y enfrentar. Afecta a un alto porcentaje de las familias, sin distinción de niveles sociales, económicos o culturales. A las víctimas les cuesta mucho relatar lo que les sucede, pues tienen miedo, vergüenza y por lo general pues tienden a culparse por esta situación. Son algunas de las conclusiones pues que podemos compartir después de esta gran investigación. Así es como hemos finalizado nuestra presentación de violencia intrafamiliar. Muchas gracias. Bueno, en las bibliografías nos basamos también en la Secretaría de Salud de Bogotá. Estuvimos estudiando pues sus porcentajes en la universidad de la actualidad de expertos de historia, en universidades, también tomamos videos y algunos escritores y psicólogos que nos ayudaron pues a hacer esta investigación y a culminarla con éxito. Muchas gracias. Gracias. Gracias, compañeros.